Mi hermana logró que me excluyeran de la Navidad porque solo soy un plomero, así que le corté el dinero para la facultad de Derecho que yo estaba pagando. Ahora me está rogando. Soy un plomero de 32 años, soltero y dueño de mi propio negocio. Aunque mi trabajo no sea considerado glamoroso por mi familia, me enorgullece lo que hago, me permite solucionar problemas y ayudar a la gente, incluso si a veces eso implica lidiar literalmente con basuras. Mi hermana Amanda, 26 años, estudia Derecho y, desde que empezó la carrera, he estado pagando su matrícula. Ella ha logrado conseguir una beca o mejor dicho, yo he invertido grandes sumas de mi dinero para que pueda estudiar, mientras ella vive en un mundo que, según ella, exige una imagen profesional impecable. Todo comenzó aproximadamente una semana antes de Navidad, cuando recibí una llamada de mi madre. A diferencia de sus habituales llamadas para pedir favores o hablar de dinero, esta vez su voz sonaba extrañamente vacilante, como cuando uno se prepara para dar una noticia terrible. Fue entonces cuando me dijo, sin tantas explicaciones ni discusión previa, que ese año yo no estaba invitado a la cena de Navidad. Al principio pensé que había entendido mal, quizás se refería a cambios en la fecha o en el lugar, pero ella continuó con un discurso en el que insinuaba que lo mejor era que me ahorrara esa noche para que todos estuvieran cómodos. No tardé en descubrir la verdadera razón detrás de esa decisión. Mi prima Sarah había escuchado en una conversación entre Amanda y mi madre que, según mi hermana, mi presencia en la cena de Navidad podría incomodar a su novio, Craig, un médico reconocido en el hospital local. Amanda, obsesionada con mantener una imagen de buenos modales y rodearse de gente que cumpliera con ciertos estándares, consideraba que mi empleo de plomero no encajaba en el ambiente de sus círculos profesionales, al punto de preferir mantener mi existencia en secreto. Nunca fui invitado a ningún evento importante de su escuela de Derecho, ni se me presentó a Craig, a pesar de que ellos llevaban saliendo cerca de un año. La revelación me golpeó con toda la fuerza de la desilusión, mi propia hermana, a quien he ayudado con gastos y en ocasiones he sacrificado mis propios deseos, estaba dispuesta a excluirme de uno de los eventos más importantes en familia la Navidad simplemente por el hecho de que mi trabajo no se alineaba con su idea de profesionalismo. Recuerdo que en varias ocasiones se apartó el tema cuando amigos o conocidos preguntaban a qué me dedicaba o cuando se hablaba de eventos de la facultad, dejando a un lado mi existencia como el hermano plomero. Mientras reflexionaba, rememoré otros episodios en los que Amanda había ignorado mi ayuda sin reparo, la fiesta de graduación que tuve que costear en su primer año de derecho a la que ni siquiera fui invitado, la compra de un laptop en la que me pidió que simplemente le transfiriera el dinero, evitando acompañarla para elegir el equipo, probablemente para no ser vista junto a mí en la tienda. Poco a poco, todos esos detalles se fueron sumando a la certeza de que mi hermana y, sorprendentemente, también mis padres, se avergonzaban de mi profesión. Ellos justificaban la decisión diciendo que en estos círculos profesionales mi presencia podría manchar la imagen y afectar las perspectivas de Amanda con su novio y su familia. Esa mañana, con un sentimiento frío y sereno mezclado con furia contenida, decidí que ya había llegado el momento de reaccionar. Si era tan embarazoso el tenerme en la cena, ¿por qué mi dinero, el mismo que financiaba su educación, debía seguir fluyendo? No era la primera vez que sentía que estaba siendo utilizado. Aproveché que se acercaba la fecha del próximo pago de su matrícula, que yo realizaba directamente a través de la plataforma de la universidad, para hacerle una llamada que cambiaría el rumbo de nuestra relación. Cuando llamé a Amanda, ella contestó de inmediato con ese tono irritado que indica que está en medio de algo importante. Con la voz lo más calmado posible, le recordé amargamente la conversación que había tenido con mamá y papá, mencionando que en la cena de Navidad se había decidido no contar conmigo, debido a mi supuesta falta de profesionalismo. Luego, sin darle opción de debatir, le hice ver detalladamente cuánto había pagado para que ella estudiara, desde los $43,000 del primer año hasta los $21,500 correspondientes al primer semestre del segundo año, y sumando todos aquellos gastos extra en materiales, libros y hasta un programa de estudio especial, en mi retorcida contabilidad, llegué a la cifra astronómica de casi $770,000 invertidos en su futuro. Le dije, de la forma más directa posible, que si yo era tan embarazoso para tenerme en la mesa familiar, entonces mi dinero también debía ser excluido de su educación. Esa fue la gota que colmó el vaso. Amanda se quedó en silencio unos instantes. La incomodidad y su voz se transformaron en una mezcla entre protesta y súplica, pero no logró encontrar una respuesta convincente. Entre lágrimas y gritos ahogados, empezó a decir que yo había de ser el responsable de ayudarla, que Craig y su familia eran tan importantes para su futuro profesional que ni siquiera podía permitirse renunciar a ellos, y que si yo dejaba de pagar, todo se vendría abajo. Yo, con total serenidad,
me negué a seguir financiando su camino, y al terminar la llamada, bloqueé su número. En ese instante, comprendí que no se trataba solamente de una cuestión de dinero, era la culminación de años de humillación y de ser invisible dentro de mi propia familia. Inmediatamente después, comenzó una serie de llamadas y mensajes de parte de mi madre, mi padre y otros familiares. Todos intentaban, cada quien a su manera, hacerme sentir culpable, mamá repleta de lágrimas y súplicas, papá gritando que era egoísta y yo amenazaba el futuro de Amanda, mientras algunos tíos y primos se limitaban a enviar mensajes ambiguos sobre la importancia de la familia y el sacrificio que uno debe hacer. Sin embargo, ninguno se ofreció a ayudar económicamente para solucionar la situación ni a levantarse en mi defensa. La situación dio un giro inesperado cuando Craig, el novio de Amanda, se enteró de lo que estaba sucediendo. Al no comprender por qué mi hermana había optado por esconder mi existencia y, peor aún, por renunciar a la verdad acerca de quien financiaba su educación, se produjo el primer enfrentamiento real entre ellos. Craig, quien provenía de una familia en la que el trabajo manual tenía un origen respetable, su tío, por ejemplo, empezó como plomero antes de convertirse en un contratista exitoso, no pudo tolerar la hipocresía de Amanda. La tensión fue tanta que, al cabo de unos días, le dijo a Amanda que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su relación, pues no se sentía cómodo, ni podía aceptar que su futuro profesional se construyera sobre la base de mentiras y de la exclusión de su propio hermano. Con el conflicto ya a flor de piel y sintiendo que las cosas no podían empeorar, mis familiares continuaron con sus intervenciones. Mi tía y mi tío, quienes solían hablar sin cesar sobre la importancia de apoyarse en la familia, comenzaron a criticar mi actitud, haciéndome ver como alguien ingrato por no querer seguir ayudando. Sin embargo, esas mismas personas nunca se ofrecieron a sacar dinero de sus propios bolsillos para contribuir a la educación de Amanda, a diferencia de lo que se esperaba de ellos. En medio de todo, mi prima Sarah se convirtió en la única que, a través del grupo familiar de chats, me pasó capturas de pantalla de mensajes en los que Amanda expresaba con total franqueza su preocupación de que, en presencia de mi trabajo de plomero, su imagen se viera dañada ante los ojos del mundo legal y, sobre todo, frente a Craig y su familia. Fue en ese momento cuando decidí que ya no podía ser el cajero automático de una familia que me menospreciaba y a la que había servido fielmente desde los 18 años. Yo había construido mi negocio desde cero, tengo 3 camiones circulando y empleados que dependen de mí. He invertido horas y esfuerzo en formarme, en obtener licencias y en asumir responsabilidades que pocos se atreven a tomar. Resulta doloroso ver cómo, a pesar de mis logros y del compromiso que he demostrado, mi familia solo me ve como el hermano que arregla inodoros. La gota final se colmó el día en que, tras varios días de reflexión y recolección de pruebas en forma de mensajes y conversaciones, me di cuenta de que Amanda había planificado todo con antelación, desde el tema de la cena navideña hasta la manera de presentarse ante Craig y su selecta familia. Ella había utilizado mi dinero, mi esfuerzo y el apoyo incondicional que siempre le ofrecí, para luego darme la espalda en el momento crucial. Así que, con el corazón frío y una determinación inquebrantable, decidí cortar de raíz la fuente de su financiamiento y dejar de ser cómplice de una situación en la que se me relegaba y se me humillaba públicamente. Poco después de esa llamada, comenzaron a suceder eventos que aceleraron la caída en picada de Amanda. Actualización 1. Recibí noticias de un amigo en común, mi hermana, en un intento desesperado por remediar la situación, se presentó sin invitación en la casa de su ex, donde se encontraba Craig, e incluso fue a hablar con los padres de él para contar sobre su drama sin mencionar el hecho de que ocultaba mi existencia. Craig estuvo presente en ese encuentro y, con franqueza, le comunicó a los padres lo que realmente había ocurrido. Según cuentan, el padre de Craig, un juez, le dijo de forma tajante: si quieres ser abogada, deberías saber que manipular a la gente con medias verdades no es la forma de empezar una carrera. Esa conversación terminó con Amanda saliendo en lágrimas, y posteriormente, tuvo que enfrentar las consecuencias económicas y profesionales, no pudo conseguir los préstamos privados necesarios para continuar con la carrera, ya que nadie en la familia se animó a ser su fiador. La presión y el rechazo hicieron que, en definitiva, Amanda se viera obligada a abandonar la carrera de Derecho. Poco después, empezó a trabajar como auxiliar en una pequeña firma de abogados, una situación que, aunque ella insiste en que es solamente temporal, es difícil de creer para quienes hemos vivido este drama familiar de cerca. Mientras tanto, mi negocio siguió creciendo, amplié mi flota con 2 camiones más y contraté a 4 nuevos empleados. Incluso mantengo una relación cordial con Craig y su tío Mac, con quienes nos reunimos de vez en cuando para tomar unos tragos y disfrutar de un ambiente sin la toxicidad familiar. Mis padres trataron de reconciliarse durante el periodo de Acción de Gracias,
pero la reconciliación fue forzada, motivada más por la necesidad de ayuda con la hipoteca que por un genuino deseo de unidad. Con el tiempo, me he sentido mucho mejor al ver que la verdad ha salido a la luz y ya no tengo que desempeñar el papel del cajero automático o del hijo irreconocible. Actualización 2. Finalmente, y para cerrar el capítulo, quiero aclarar algo que muchos han cuestionado: no arruiné la vida de mi hermana. Amanda, con todas sus decisiones y su necesidad de validación social a expensas de la verdad y la integridad familiar, se llevó su propio desastre. Dejé de pagar su educación porque me cansé de sentirme menospreciado y utilizado, y ahora, si alguien insiste en decir que la arruiné, lo único que tengo para responder es que ella misma se arruinó, al elegir anteponer apariencias sobre lo que verdaderamente importa. Después de todo lo sucedido, puedo decir que me siento liberado. Ya no existe la hipocresía ni el dolor de sentirme marginado por mi propia familia. Ahora disfruto de mi éxito, no solo en lo profesional, sino también en la paz de saber que he tomado una decisión que me permitió ser fiel a mis principios. Me sigue gustando lo que hago y valoro cada día el haber aprendido que el respeto debe ser mutuo, sin importar cuál sea la profesión. Es doloroso ver cómo tantos miembros de la familia se empeñaron en mantener una fachada, mientras explotaban mi generosidad, pero al final, la verdad prevaleció, y he encontrado la tranquilidad de vivir sin fingir ser alguien que no soy. En retrospectiva, esta experiencia me enseñó muchas cosas. Comprendí que el amor familiar no debe condicionarse a las apariencias ni a los prejuicios sociales, que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger la propia dignidad, y que, pese a la adversidad, uno puede prosperar cuando se defiende lo que es justo. Aunque duele haber perdido la cercanía de mi hermana y haber visto la decepción de mis padres, también me siento más auténtico, más verdadero conmigo mismo.